movimientos históricos en el mercado de la plata. Y es un momento emocionante para ser desarrollador y explorador de proyectos de plata. Hoy tenemos un invitado especial, Galen McNamara. Él es el director general de Silver 47. Vamos a conocer su opinión sobre lo que está sucediendo en este momento en el mercado de la plata y luego vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo específicamente en su empresa. Silver 47 tienen 3 grandes proyectos de exploración y desarrollo de plata, todos en Estados Unidos. Dejaré que él nos hable de esos más adelante en nuestra entrevista. Galen, bienvenido de nuevo al Ron's Basement. Genial, gracias por invitarme de nuevo, es un gusto estar de regreso. Sabes, me estabas contando detrás de cámaras que la primera vez que estuve aquí hace 2 años, el precio de la plata era algo así como 24 y vaya diferencia en estos 2 años. Sí, técnicamente creo que fue el 28 de octubre de 2023. Fui a checar y vi que el precio de la plata cerró en 22.79. Creo recordar que hablamos de lo valiosa que era la plata y las mineras de plata en ese momento. Así que creo que ahora tenemos a mucha más gente uniéndose a nosotros en el sector de la plata. Puedo decirte que al seguir publicando contenido, cada día hay más y más personas que se suman. Y realmente ha sido un movimiento histórico el que hemos visto en La Plata. Sé que podríamos hablar de esto durante horas, pero ¿tienes alguna observación general sobre lo que ha pasado en el mercado de La Plata? Bueno, ha sido un mes o dos bastante agitados o algo así, donde hemos visto que el precio subió hasta 120, lo cual no creo que ninguno de nosotros pensara que sucedería tan rápido, retrocediendo a poco más de 70 y creo que hoy está un poco arriba de 80. Quiero decir, ese tipo de volatilidad es una característica de un mercado alcista y creo que si regresamos a los mercados alcistas del pasado, vemos que ese tipo de retrocesos realmente han ocurrido. No quiero decir que sea algo regular porque siento que hubo un viernes hace un par de semanas que fue un día muy raro a la baja, pero fue un día realmente raro porque realmente avanzamos mucho y muy rápido. Recuerdo que creo que era la cena de Navidad y vi el precio de los futuros en Asia y pensé, oh, cuando abran estos mercados mañana, las cosas se van a poner locas. Y definitivamente así fue. Así que ha sido toda una montaña rusa. Personalmente estoy preparado para esto durante todo el tiempo que dure. Pero, ¿sabes? Algo a lo que vuelvo una y otra vez es que, ya sabes, veo el precio de la plata en Shanghái porque eso ya se ha vuelto casi algo común ahora. Estamos viendo eso en X todo el tiempo, en todas las redes sociales. Y realmente parece estar marcando la pauta de lo que estamos viendo aquí en Norteamérica, tanto en los futuros como en el precio al contado. Y deja en evidencia esta desconexión entre Oriente y Occidente. ¿Y dónde tenemos esta abundancia de contratos de papel, donde hay cientos de contratos de papel por cada onza de plata en bóvedas registradas? Bueno, es aquí en Oriente. Así que quiero decir, saquemos nuestras propias conclusiones, pero eso es algo que me parece interesante. Sí, y escucho a muchos líderes en el sector de metales preciosos decir eso. Otra diferencia con este repunte es que los repuntes anteriores estaban basados más en los mercados de futuros, en más especulación, mientras que este repunte se ha desarrollado durante un periodo un poco más largo y en realidad ha sido un repunte impulsado por la demanda física, que es la demanda física real de China, de India, de otros países, incluso de Europa, de la que ahora estamos leyendo, que hay una demanda física masiva real por el metal. Y eso plantea la pregunta, ¿de dónde va a venir el suministro futuro de plata? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y no solo de dónde va a venir el suministro futuro, sino de dónde va a venir a nivel nacional, porque la mayor parte de la capacidad de refinación en este momento está en Asia. Y todos saben que los minerales críticos están a la vanguardia. La plata ahora es uno de ellos. Y no puedes simplemente aumentar la oferta minera con solo chasquear los dedos, especialmente en países del primer mundo, porque tienes que pasar desafortunadamente por años y años de trámites regulatorios desde que haces un descubrimiento en adelante. Ahora, eso está mejorando mucho con la administración actual, pero aquí simplemente tenemos normas ambientales y laborales que son las mejores del mundo y simplemente toman un poco más de tiempo, y eso es algo bueno. Pero de nuevo, no puedes simplemente aumentar la producción así de fácil de forma importante. Sí, escuché a Phillips Baker, el anterior director general de Hecla, la compañía minera de plata más grande y antigua de América. Él estuvo en un artículo de Kitco, en una entrevista hace unas semanas.
y él dijo que pensaba que lo más pronto que podríamos ver algún tipo de aumento en la producción de plata del sector minero sería en el año 2030. Y luego, además de eso, sí, este es un repunte impulsado por la demanda física, es un repunte impulsado por los fundamentos. Sabes, tú y yo bromeamos un poco al principio de esta entrevista, allá por octubre de 2023, cuando el precio de la plata estaba en 22. No había mucha gente explorando y desarrollando nuevas minas de plata. Y como dijiste, toma años, si no es que a veces décadas para los descubrimientos y para que nuevas minas entren en operación. Quiero hacerte un cumplido. Le digo esto a los otros directores generales en exploración y desarrollo, como que eras una especie de visionario, ¿verdad? Quiero decir, no había mucha gente hace 2, 3, 5, 10 años buscando plata que pudiera llenar esta cartera de proyectos que ahora está vacía. Y creo que es, ya sabes, un cumplido para ti y para lo que estás haciendo con Silver 47. Quiero decir, tienes 3 grandes proyectos y soy accionista. Tengo que revelar eso en total transparencia. Pero yo era accionista en tu empresa anterior que se fusionó para crear Silver 47 y yo quería encontrar empresas que tuvieran grandes proyectos de plata en el subsuelo y en buenas jurisdicciones, y simplemente no hay muchas de ellas. Así que con esa introducción, ¿nos puedes explicar qué está pasando con Silver 47? Porque estoy muy emocionado. Quizá empecemos por el norte con Red Mountain en Alaska. Cuéntanos qué hay ahí ahora y qué te emociona para el futuro. Sí, suena bien. Bueno, ya sabes, muchas gracias por el cumplido. Eso simplemente se remonta al hecho de que, bueno, antes que nada, soy geólogo. Siempre he estado explorando metales preciosos, generalmente oro y plata, pero también uranio, cobre, zinc y otras cosas un poco también, pero soy muy apasionado por el oro y la plata. Y, sabes, siempre he sabido que los buenos proyectos de plata son realmente difíciles de encontrar, por lo tanto, son valiosos. Y los buenos proyectos de plata en un lugar como Estados Unidos, donde los derechos de propiedad importan, por decirlo así, sabes, son aún más difíciles de encontrar. Así que probablemente puedo contar los proyectos que cumplirían con eso, que marcarían esa casilla para mí en Estados Unidos, si no con los dedos de una mano, entonces casi. Y nosotros tenemos 3 de ellos, así que ya sabes, hemos tenido la fortuna de haber trabajado durante los tiempos difíciles y ahora estamos en una posición para realmente agregar valor a estos proyectos. Déjame empezar con el proyecto en Alaska. Se llama Proyecto Red Mountain. Está a unas 60 millas al sur de Fairbanks. Cubre algo así como 40 millas de una franja de buenas rocas que pueden albergar este tipo de depósitos de alta ley que estamos buscando. Y en Alaska es realmente una mezcla de minerales críticos con mucha plata presente, donde hay plata, hay zinc, hay plomo, hay un poco de antimonio, hay un poco de galio, hay un poco de indio, incluso hay un poco de estaño. Lo único en el depósito que no es un mineral crítico es el oro, así que pienso que si hay que tener uno, es ese. En total, si los combino todos y para mantenerlo muy simple, en términos de onzas equivalentes de plata, hay algo así como 167 millones de onzas equivalentes de plata en el depósito hasta ahora. Pero yo diría que la propiedad probablemente se ha explorado menos del 5% para ser conservador. Hay docenas y docenas de afloramientos de alta ley en la superficie que no se han perforado o que donde se han perforado parece, en mi opinión profesional, que hay indicios de lo que podrían ser descubrimientos. Además, sé cómo se forman estos yacimientos. Lo que sabemos por años de exploración en la industria es que este tipo de yacimientos usualmente se forman en grupos. Y cuando llegan a ser realmente buenos, tienes, diría yo, proyectos de importancia nacional que en Canadá, ya sabes, ayudaron realmente a moldear la historia del país. Así que ese es el tipo de apuesta que estamos haciendo aquí. Pero tenemos una base de recursos enorme. Tenemos una base de recursos muy sólida con 167 millones de onzas equivalentes de plata para empezar y con margen para crecer desde ahí. Así que lo que vamos a hacer este verano es, bueno, en realidad, antes de este verano, y lo que estamos haciendo ahora mismo es actualizar esa estimación de recursos, simplemente basado en algunas perforaciones que se han realizado en los últimos años y en un modelado geológico muy extenso que hemos hecho internamente. Ahora tenemos la experiencia para hacerlo, algo que quizás este proyecto no había visto antes. Eso es lo primero. Y si esos números se ven bien, creo que puede llevarnos a una evaluación económica preliminar, lo cual nos ayudará a ti a hablar sobre los impactos económicos que un proyecto como este puede tener en la empresa, pero también en el Estado.
Así que estamos trabajando en eso. Pero lo que haremos este verano es que planeamos tener un programa de perforación significativo, con hasta 4 equipos de perforación y alrededor de 15,000 metros para realmente confirmar el yacimiento y tratar de hacer nuevos descubrimientos en el resto del proyecto. Así que estaremos muy, muy ocupados allá arriba y eso es Alaska. Vaya, 4 equipos de perforación este verano. Eso es importante, diría yo, ¿no? Sí, muy significativo, exactamente. Probablemente sea el programa más grande que ha tenido el proyecto hasta la fecha. Wow, wow, está bien. Así que si nos dirigimos un poco al sur o tal vez mucho al sur, llegamos a Nevada. Y sé que también hay otro proyecto grande y emocionante ahí, el proyecto Hughes. Sí, cuéntanos un poco sobre lo que tienen ahí ahora y luego sobre lo que nos puede entusiasmar del proyecto Hughes en el futuro. Sí, entonces el proyecto Hughes es uno en el que, al menos personalmente, he estado trabajando desde el inicio de la empresa predecesora. Es lo que realmente me hizo interesarme por la plata en Nevada. Y por supuesto, Nevada es conocida como el estado de la plata. Y es por estos dos antiguos lugares mineros del viejo oeste. Uno es Comstock, que está un poco al norte de nosotros. El otro es el distrito minero de Tonopah, y estamos en la mitad oriental del distrito minero de Tonopah y sus extensiones. Fue un productor prolífico entre aproximadamente 1900 y un poco antes de 1950, pero realmente casi no se había hecho exploración moderna en nuestro proyecto antes de que empezáramos a trabajar en él en 2020. Así que atravesando el desierto, por llamarlo así, atravesando tiempos difíciles, delimitamos un recurso de 44 millones de onzas equivalentes de plata. Eso es solo plata y oro. Y aproximadamente, digamos, el 60% del valor es plata. Y también, cuando fui allí por primera vez, vi que la extensión del distrito hacia el este estaba disponible para registrar concesiones mineras, así que registré esos derechos en nombre de la empresa. Y luego, posteriormente, en los últimos años, simplemente hemos ido avanzando poco a poco con perforaciones de exploración allá afuera, y todas, excepto una, han dado resultado. La mejor fue de 3 metros con 1,450 gramos por tonelada de plata equivalente. Así que lo que vamos a hacer aquí, comenzando en marzo, es un programa de 7,000 metros, tal vez solo para empezar si tenemos éxito, donde probaremos la extensión de todo el histórico distrito minero de Tonopah. Y si podemos encontrarlo, el potencial es muy grande porque se trata de todo un distrito. En más de 4 kilómetros, ya sabes, entre lo que se extrajo en el pasado, entre lo que hemos perforado y lo que un vecino nuestro ha perforado, son 500 millones de onzas equivalentes de plata en más de 4 kilómetros. Pero tenemos una extensión de 4 kilómetros donde nuestros pozos de exploración, todos menos uno, han dado resultado. Pero lo que aún no hemos encontrado es la estructura principal, la beta principal, la gran beta, la beta madre. Si podemos encontrar eso, entonces, ya sabes, con suerte habremos dado con algo importante y luego veremos qué pasa. Pero ese es el objetivo de este programa que viene en marzo y esa es la pregunta principal que estamos tratando de responder. Wow, wow. Así que creo que es seguro decir que basándonos en la historia, sabemos que hay mucha plata en Nevada, hay mucha plata en ese lugar específico. Y mientras hablabas, me cayó el 20, creo que dijiste que estuvieron extrayendo hasta los años 50. Eso significa que hubo un periodo de como 75 años en el que la tecnología de exploración y nuevas formas de encontrar plata obviamente avanzaron bastante. Así que ahora, en los tiempos modernos, estamos viendo las cosas desde una perspectiva diferente. Bueno, eso es 100% correcto. Los de antes eran geniales. Los mapas originales del USGS de 1911, los mapas geológicos, son extremadamente precisos, donde podemos estar perforando un pozo que podría tener unos 300 metros y dar con un contacto que un tipo en 1911 proyectó con una precisión de como 4 metros o algo así. Pero luego, digamos, dentro de unos 3 metros o algo así, lo cual es genial. Pero ya sabes, esos tipos tampoco tenían la misma tecnología que tenemos ahora para hacer exploración. Tenían las ideas, pero no tenían la tecnología de perforación. Ellos no tenían el software de modelado 3D que tenemos ahora, que acelera muchísimo el proceso de visualización. Y nosotros sí lo teníamos. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, hicimos un modelado geológico tan extenso a partir de 1,500 mapas antiguos que metimos en el software. E inmediatamente surgieron objetivos de perforación, no con inteligencia artificial, solo con inteligencia humana, y empezamos a acertar de inmediato. Pero lo otro interesante de este proyecto es que hay un recurso de 2,74 millones de onzas equivalentes de plata en los relaves mineros. Así que básicamente es arena triturada en el desierto, en propiedad privada, probablemente a unos 150 metros de la ruta estadounidense 95.
que, oye, a $35 la onza de plata probablemente sea una operación que apenas cubre los gastos, como estábamos hace un año, pero a $80 la onza creemos que podría verse muy bien. Creemos que podría producirse rápidamente. Pero antes de empezar a hablar de eso, tenemos que hacer el trabajo preliminar. Así que ahora estamos comenzando el trabajo metalúrgico. Históricamente era del 80%. Eso fue cuando la gente de Howard Hughes estaba trabajando en ello en los años 70. Así que vamos a tomar un enfoque moderno de la metalurgia y potencialmente reprocesar eso empezando ahora y avanzando muy rápido. Pero personalmente estoy bastante emocionado por eso. Sí, sí. Ahora, eso podría potencialmente proporcionar algo de flujo de efectivo a la empresa con, digo, obviamente casi cero costo de minería. ¿Es una valoración razonable? Sí, exactamente. Y la advertencia es que podría, porque tenemos que hacer el estudio para averiguarlo, pero solo estoy hablando de lo que ya sabes, mi intuición. Así que sí, 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 sí. Bueno, porque ya he escuchado eso antes. Hay una mina antigua gigante en Perú, creo que es Cerro de Pasco, sí, donde están haciendo lo mismo. Y corrígeme si me equivoco, pero muchas veces el 85% del costo o el 80% del costo de obtener plata es en realidad el costo de la minería en sí. Así que los relaves están ahí. Así que sí, eso es. No sabía sobre eso. Es interesante. Sí, ese es un desarrollo interesante. Así que empezamos en Alaska. Hay una enorme cantidad de plata en el suelo, grandes y emocionantes cosas por venir. Acabamos de hablar de Hughes. Si vamos un poco más al sur, llegamos a Nuevo México, a tu proyecto Mojillón, que sé que también es muy emocionante. ¿Puedes darnos una idea de lo que está pasando ahí? Sí, por supuesto, Mojillón está en el suroeste de Nuevo México. Es un gran y en gran parte inexplorado campo de vetas, que sería como un hermano de los campos de vetas mexicanos que los españoles han estado explotando desde hace 500 años. Así que estamos perforando ahí ahora y estamos perforando debajo de algunas de las antiguas labores mineras, debajo de algunas de las minas viejas, buscando extensiones de esos cuerpos de mineral, intersecciones entre estructuras, lo cual es importante desde una perspectiva geológica. Es un programa pequeño porque teníamos un periodo autorizado ahí, pero aún así queríamos hacer algunas cosas mientras tuviéramos la oportunidad. Y eso es probablemente el mejor campo de betas que queda en Estados Unidos. No conozco ninguna otra opción mejor ni ningún otro candidato realmente. Y para poner eso en perspectiva, estuve ahí la semana pasada con algunos geólogos y visitando a los geólogos que estaban haciendo las perforaciones ahí, e hicimos un pequeño recorrido por la propiedad. Y yo estaba en el extremo norte del proyecto. Eso está, quiero decir, a unos 5 o 6 kilómetros de donde estamos perforando. Y puedes caminar por la misma veta que hemos perforado en la superficie. Tiene mucho humo, no fuego, pero sí mucho humo. Y no está perforado. Y simplemente si eso estuviera en México o en Nevada, sabes, ya habría sido marcado con perforaciones hace 50 años. Así que en ese sentido es una oportunidad muy rara, única y creo valiosa. Para empezar ahí, tenemos 32 millones de onzas definidas por perforación en varios programas, pero eso probablemente sea, de nuevo, en menos del 5% de las betas del proyecto. Definitivamente mucho menos del 5% y menos del 5%. Así que sí, el potencial ahí es muy fuerte. Sí. Y dijiste que era, si no el mejor, crees que es potencialmente uno de los mejores distritos de betas que quedan en Estados Unidos en este momento, ¿es correcto? Absolutamente, absolutamente. Y muy poca exploración, ¿correcto? Sí, muy poca exploración, casi nada. La mayor parte del distrito de betas está inexplorado Hasta que Silver 47 y Galen aparecieron, ¿correcto? y el equipo definitivamente. Y el equipo. Sí, 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 definitivamente el equipo. Así que gracias por darnos una gran sinopsis de esos tres proyectos. Sé que es mucha información y que están pasando muchas cosas. Si vemos los números en general, si sumas todo, hablaste sobre la cantidad de onzas equivalentes de plata en el subsuelo. ¿Cuál es el total general con los tres proyectos juntos? Eso es. Son 247 millones de onzas equivalentes de plata en total. En realidad son 237 inferidas y otras 10 indicadas. Pero sí, se podría decir que nos acercamos a los 250 millones de onzas equivalentes de plata. No nos vamos a detener ahí. Tenemos 55 millones de dólares canadienses en el banco que estamos listos para invertir y que estamos invirtiendo este año para cambiar de manera significativa la base de recursos, tratando de hacer nuevos descubrimientos y expandiéndonos. Y estamos realmente emocionados de poder hacerlo.
Sí, sí, bueno, ya respondiste mi siguiente pregunta. Sabes cómo está la cuenta bancaria, pero parece que tienes mucho dinero que vas a poder invertir en estos tres emocionantes proyectos durante todo el 2026 y posiblemente incluso más allá. Y más allá, sí, definitivamente más allá. Y eso es exactamente correcto. Y si alguna vez hubo un momento para hacerlo, es ahora. Así que es el momento más emocionante de la historia en el mundo de la plata en general. Si soy alguien que busca una buena oportunidad, Galen, me gusta obtener mucho por mi dinero. Y una de las cosas que me atrajo de la empresa predecesora, que antes era Suma Silver, que poseía el proyecto Hughes y el proyecto Mogion, que luego se fusionó con Silver 47, pero fue el valor de lo que estaba pagando por onza de plata en el subsuelo. ¿Puedes explicar eso un poco más? Creo que los espectadores realmente necesitan escuchar cuál es la propuesta de valor. Claro que sí. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿cómo valoramos, cómo se nos valora con base en cada onza en el subsuelo? Bueno, recibimos alrededor de 41 centavos por onza solo en base al valor empresarial. Si miras a algunos de nuestros pares, están en $3 o más, ¿sabes? Así que hay una clara brecha de valor ahí que necesitamos cerrar y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Va a requerir mucho trabajo duro y que nosotros demos a conocer nuestra historia. Pero oye, si pasamos de 40 centavos a 80 centavos, eso es el doble, ¿no? Entonces, o sea, sí, claramente tenemos razones para ponernos al día aquí en un buen mercado. Sí, absolutamente. Solo eso, más el hecho de que a través de tus esfuerzos de exploración podrías potencialmente, obviamente, agregar muchas onzas a esos 247 millones de los que hablamos antes. Exactamente, exactamente. Así que ya sabes, por supuesto, aumentar las onzas requiere perforación, pero históricamente lo que hemos hecho como empresa es descubrir plata por 25 centavos la onza más o menos, y creo que esa es una propuesta de valor bastante buena. Sí, eso genera valor. Incluso ahora con la propuesta de valor de 41 centavos por onza, basado en el número de valor empresarial que compartiste con nosotros antes. ¿Qué hay del registro de accionistas, la participación accionaria de directivos e insiders, Eric Spratt? ¿Hay alguien importante que haya invertido en la empresa? Sí, nuestros mayores accionistas son Eric Sprad y la administración. Eso es aproximadamente un 9% cada uno administración y junta directiva. Y luego nuestros otros mayores accionistas son fondos enfocados en recursos y oficinas familiares, generalmente tanto de Estados Unidos como de Canadá. De acuerdo, excelente. Vaya, sé que se me está olvidando preguntarte algo. ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarte que quieras compartir con nuestra audiencia antes de terminar? ¿Sabes qué? Nada en específico. Solo diría que por favor pongan a Silver 47 en su lista de seguimiento porque este año va a ser muy, muy ocupado para nosotros mientras agregamos valor de manera agresiva a nuestros tres proyectos de plata en Estados Unidos. Sí, y bueno, solo para compartirlo personalmente, como mencioné antes, he tenido acciones. Tengo acciones de la empresa predecesora, Suma Silver. Cuando pienso en el valor de tener plata en yacimientos en Estados Unidos a este precio, además del potencial de crecimiento con la exploración, estoy emocionado de ver cómo avanzan las cosas durante 2026, Galen, porque parece que tienes un gran plan de acción. Para los tres proyectos y los posibles catalizadores de los que podríamos estar escuchando a lo largo de 2026 en los tres proyectos. Antes de que se me olvide, si tienes un segundo más, quiero mostrarles a los espectadores el sitio web de la empresa. Déjame abrirlo primero. Aquí estamos, amigos, silver47.com y que está bastante bien si vienes aquí y pasas el cursor sobre los proyectos. Todos se despliegan Red Mountain, Proyecto Hughes, Emojion, y hay algunos otros proyectos más pequeños que creo que no son necesariamente el enfoque de la empresa en este momento, pero esos también están ahí esperando, Galen, para posibles oportunidades emocionantes en el futuro. Correcto, correcto. Y estamos considerando cuáles son las mejores formas, la mejor manera para que esos proyectos nos generen valor ahora, porque probablemente no estamos obteniendo nada, pero hay tres proyectos de calidad ahí. Increíble, increíble. Oye, de parte mía, de parte del espectador que se unió a nosotros y aprendió mucho sobre Silver 47 y tus ideas sobre lo que ves que está pasando en el mercado de la plata en general, gracias por acompañarnos hoy. Y espero con ansias hablar contigo la próxima vez, Galen. Por supuesto. Gracias, Ron's Basement. Es un placer estar en el programa.